Buenos días y bienvenidos a Punto Semántico. ¿Cómo están? El día de hoy tengo 7 noticias o notas que seguramente les van a interesar. Un estudio vincula la vacuna anti-COVID de Moderna con casos marginales de urticaria. La hipótesis de estos científicos es que ya tenían los pacientes este síntoma o esta sintomatología y estarían predispuestas a desarrollarlo a partir de la vacuna con Moderna específicamente. Según redacción ANMDS, que es de Aristegui Noticias, nos dice que la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19, fabricada por la firma estadounidense Moderna, ha provocado urticaria crónica en 0.025% de las personas a las que se les ha administrado, según un estudio publicado en el Departamento de Inmunología y Alergiología de un prestigioso hospital suizo. Esto representa que al menos 25 de las 100.000 personas vacunadas con la dosis de refuerzo en Suiza padecieron picores y sensaciones similares a los que provoca una quemadura. Las lesiones se pueden producir mayoritariamente en las piernas de los pacientes y son comunes entre las personas mayores de 40 años y entre las mujeres. Y si recuerdan, también teníamos algún caso de otra vacuna que también causaba problemas de circulación en las piernas. Pareciera que hay una relación por ahí, igual no tengo mucha idea al respecto. Pero según el jefe del Servicio de Inmunología del CHUP, Yannick Müller, la hipótesis actual es que las personas que desarrollan esta sintomatología ya estarían predispuestas a ellas antes de vacunarse. Y bueno, esta vacuna es una dosis solamente y está autorizada para mayores de 18 años y es una de las que más queríamos obtener esa vacuna para evitarnos la vacunación de 2 veces, ¿no? En otro punto, la jornada nos dice que vacunas cubanas amplían presencia mundial. Y esto según Medic Review, la vacuna Abdala, producida por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, representa un logro para el gobierno, como muchos otros logros en el área de la medicina y ciencia, y se han fabricado 8 de las 12 administradas en infancias y las mismas en América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, África y el Caribe. En ese sentido, las vacunas contra el COVID si bien han sido de desarrollos activos, como este biológico, se considera una guerra entre farmacéuticas. Y los primeros en adquirir el adelanto científico serían los aliados del gobierno cubano. En este caso, Vietnam, con la compra de 10 millones de dosis de Abdala por este país asiático, se asomaba a la posibilidad de certificación y recomendación de la vacuna por la Organización Mundial de la Salud, lo que no ha ocurrido a pesar de haber realizado el trámite. El gobierno vietnamita emitió la resolución 109-NQ-CP que autorizaba la compra del biológico y el propio Ministerio de Salud indicaba que se trataba de un tratamiento seguro de calidad y efectivo. Sin embargo, digamos que no han sido todavía entregadas estas vacunas debido a que no forman parte del gobierno de Cuba, o de las asociaciones que tiene Cuba más bien. En tanto, en noviembre del 2021 se informaba que más de 1,5 millones de dosis de Abdala se entregaban a Venezuela, por ejemplo, y en los resultados de los científicos cubanos mostraba su efectividad de 92.28% y la combinación de 2 dosis de Soberana 02 con una tercera de Soberana Plus alcanzada con 91.2%. Así Venezuela comenzó a vacunar a su población con Abdala. Y bueno, esta sería otra notita del día de hoy sobre vacunas. Y finalmente, bueno, hablando sobre científicos, nos han engañado, científicos atraídos a España por ayudas públicas renuncian por la falta de perspectivas. Y es que investigadores extranjeros y españoles retornados con las ayudas de María Zambrano lamentan que las condiciones que les han dado las universidades difieren de las prometidas. Algunos han dejado el programa en cuanto han encontrado opciones más estables y mejor pagadas. Esto puede suceder pues, en cualquier parte del mundo. Esta vez sucedió en España y se vieron obligados a mejor retornar o no seguir con este tipo de proyectos, ya que no cubría sus gastos. Este tipo de gastos cubría, se supone, 4.000 euros brutos al mes, pero había una letra pequeña y ante la poca perspectiva de estabilización a futuro, los contratos que duraban de 3 años y por el momento no había perspectiva de renovarlos, o que las universidades descuente de sus salarios los costes empresariales del Seguro Social, porque no pagaba el Seguro Social, y que esto era aproximadamente unos 1.000 euros menos cada mes. Y esto pues hizo que renunciaran a su plaza tras apenas medio año, ya que pues gastaban demasiado para poder
tener este tipo de espacios, o diríamos en México plazas. En otro caso, en otra nota, un científico revela cómo escapar de nuestra simulación. Según Darren Orff, el 24 de marzo publicó esta nota donde nos dice que, si recuerdan esta película de Matrix, la píldora roja o la píldora azul, era la pregunta si querías o no saber cuál era la verdad. Y puedes alcanzar al conejo que escapaba de su madriguera. Y el momento de una de las escenas más icónicas de esta historia de ciencia ficción, pues es esta, ¿no? Y explora esta pregunta filosófica de ¿pueden los humanos decidir abandonar la Matrix o no pueden decidir? Y Roman Yapolsky, informático de la Universidad de Louisville, analiza esta cuestión con un detallado artículo. Nos dice que el filósofo francés René Descartes ya barajó esta idea en el siglo XVII, pero la comunidad científica se interesó por ella cuando Nick Bostrom, filósofo de la Universidad de Oxford, escribió en 2023 un influyente artículo sobre la posibilidad de una realidad simulada. Según Bostrom, las probabilidades de que vivamos dentro de un ordenador alienígena súper avanzado se sitúan en torno al 20%. Entonces no es muy descabellado, y tampoco sería muy descabellado pensar que hay una nave nodriza por ahí en esta galaxia universo. Yapolsky continúa esta tradición de explorar los límites de una posible simulación, y en concreto de explorar formas de escapar de ella, y recurre a ejemplos del mundo real de hackeos, hazañas encontradas en videojuegos, así como a meandros más filosóficos sobre el intento de comunicarnos con nuestros señores simuladores como un avatar. Yapolsky también incluye un compendio de planes de escape teorizados por otros pensadores, que incluyen generar una paradoja incalculable o poner a prueba la capacidad computacional de la simulación, como exigir a millones de personas que mediten al mismo tiempo y que de repente se vuelvan muy activas. Y la experiencia de Neo, por ejemplo, al salir de la Matrix no fue precisamente agradable. Yapolsky argumenta que el acceso a la realidad básica podría aumentar nuestra capacidad computacional y darnos acceso al conocimiento, entre comillas, real de la física simulada en nuestro universo conocido. También se desconocen las secuencias de tal plan de escape, las consecuencias. Y pues sí, pues queríamos, ya lo conozco, pero y luego si sé que soy una simulación, pues ¿qué más hago? En fin. En otro punto, y ya para terminar, científico argentino reveló cómo hackear la memoria y ser más creativo. Según Fabrizio Ballarini, investiga los mecanismos de la memoria y su impacto en el aprendizaje. Y nos dice que si hay alguna manera, este científico argentino investiga los mecanismos moleculares de la memoria y su impacto sobre el aprendizaje. Y nos dice que la creatividad no aparece de la nada, no es una cuestión mística que se presenta y vos vomitas una idea espectacular. Para componer algo creativo vas a necesitar un montón de aprendizajes. Y en este sentido, la creatividad sería el cúmulo de experiencias y de conexiones sobre lo que lees, conoces y en sí del conocimiento para crear algo creativo. Pero la creatividad también se puede impulsar a través de la resolución de problemas. Es decir, para que exista creatividad debe haber un problema o una motivación muy fuerte que me haga querer resolverlo. Y esto pues es parte de la creatividad. Nos dice que el conector es que el proceso de guardado de información no es inmediato, por lo menos dura 12 horas, y es re loco esto. Si son las 12 del mediodía, tu cerebro va a terminar de guardar la información de ahora a la medianoche. Por lo cual hay momentos en los que uno puede intervenir antes o después de ese guardado para inferir en la memoria. Y digamos que este estudio tiene un efecto interesante porque vamos a poder manejar un poco más nuestra propia información en nuestro cerebro, y eso tiene que ver con cómo procesamos nuestros recuerdos. Nos dice entonces que si son las 12 del mediodía, tu cerebro va a terminar de guardar la información de ahora a la medianoche. ¿Qué significa? Que tenemos una ventana de tiempo en la cual nosotros podemos guardar o entender los recuerdos, escribirlos y así también motivar nuestra creatividad. Eso significa que debemos estar más atentos sobre lo que pensamos, hacemos, y entonces hay que escribirlo. Para finalizar con el día de hoy de Tanto Científico, nos dice CNN que científicos crean ratones a partir de dos padres machos, tras fabricar óvulos con células de la piel.
Y esto significa que un grupo de científicos creó por primera vez ratones con dos padres biológicos masculinos, un hito importante en la biología de la reproducción, porque recordemos que esto pues no sucedía. Esta investigación, además de ser una demostración conceptual, es la culminación de años de trabajo de laboratorio y tiene que ver con fertilidad. Sin embargo, dicen que los científicos advierten de que aún queda mucho por aprender, porque pues hay que cultivar estas células y ver si se pueden utilizar para producir óvulos humanos en una placa de laboratorio, que esa es su intención, que bueno, que podamos ser personitas de tubos de ensayo. Y además se espera que la aplicación en humanos lleve mucho tiempo, quizás 10 años más o más, y aunque se aplique nunca sabremos si los óvulos son los bastante seguros como para producir un bebé, afirma Hayashi, quien participa en este estudio científico. Y las células de la piel reprogramadas a partir de la cola de ratones, según los investigadores, pues toman estas células de la piel de la cola de ratones machos de laboratorio completamente desarrollados y estas colas contienen un cromosoma X y un cromosoma y los convirtieron en células madre pluripotentes inducidas o iPSC, un tipo de célula que los científicos han reprogramado a un estado embrionario y que básicamente pasa por un proceso de cambio. Entonces, tiene que ver con cómo utilizamos esas células para que hagan una función que no era la suya. Y bueno, las células madres pluripotentes inducidas que pueden convertirse en cualquier tipo de célula humana se utilizan ampliamente en la investigación biológica para modelar e investigar enfermedades humanas y desarrollar fármacos. Cuando la iPSC se cultiva en el laboratorio, unas pocas pierden espontáneamente el cromosoma Y, que no es esencial para el crecimiento de este tipo concreto de célula, generando células XO. Y eso significa que cultivaron células XO y descubrieron que algunas desarrollaban dos cromosomas X como resultado de errores de la división celular, lo que los convertía en cromosómicamente femeninas. Los investigadores además descubrieron que el tratamiento de las células XO con un compuesto llamado reversina aumentaba el número de células XX. A partir de ahí, el equipo pudo convertir las células XX en células germinales primordiales precursoras de óvulos y espermatozoides. Este estudio es especialmente interesante porque aprovecha, es así, los errores que se sabe que se producen durante el cultivo de células y además que conducen a la pérdida del cromosoma y la posterior ganancia de un segundo cromosoma X, lo que da lugar a células XX capaces de generar descendencia viva. Y lo que descubrieron es cómo hacer ratones hembras. Interesante. Bien, pues esto es todo por el día de hoy. Espero que les sirva esta información y que inicien bien su semana y su día. Nos vemos. Bye.